Hoy haremos una visita a un lugar muy especial, la sala limpia del Centro Goddard de la NASA. Acompáñenme. Y acá estamos a punto de entrar a la sala limpia, pero primero tenemos que hacer el proceso de descontaminación. Primero hacemos la limpieza de los zapatos, tiramos de esta palanca, pie izquierdo y pie derecho. El primer paso es protegernos la cabeza. Un cubrecabeza primero. Yo tengo barba, así que me tengo que poner esto también. En este espacio, conocido como ducha de aire, se utiliza aire a alta velocidad para eliminar contaminantes como partículas de polvo, cabello e incluso células de la piel de las personas antes de entrar. Bueno, una vez que salimos de la ducha de aire, estamos acá en esta especie de alfombra pegajosa que sirve para sacarnos cualquier partícula que teníamos en los zapatos. Luego venimos acá, tenemos un cubrecabezas y tenemos el overall que nos va a cubrir. Ahora seguimos con los guantes. Y ahora sí, estamos listos. Vamos, acompáñenme. La sala limpia más grande del mundo, a donde han estado misiones tan importantes como el Hubble y el Webb Telescope, todo se hizo aquí. Es mi primera vez acá, frente a la próxima nave insignia Nancy Grace Roman. Este es el próximo telescopio, el próximo observatorio que nos va a permitir desentrañar misterios del universo, de la materia oscura, de la energía oscura y también de exoplanetas. Así que acompáñenme que les voy a mostrar de cerca qué más podemos ver. El telescopio espacial Nancy Grace Roman es el próximo observatorio de la NASA diseñado para explorar el universo en luz infrarroja. Ofrece un campo de visión de alta resolución al menos 100 veces más amplio que el del telescopio espacial Hubble. Y su misión se centra en desvelar los secretos de la energía oscura, que se cree es responsable de la expansión acelerada del universo. También buscará estudiar exoplanetas, que son planetas fuera de nuestro sistema solar. Bueno, acá estamos enfrente de la misión Roman. Como pueden ver, tenemos básicamente la parte de lo que es el espejo primario, que es básicamente un espejo de 2,4 metros de diámetro, el mismo diámetro que tiene la misión Hubble, pero con tecnologías un poco más avanzada para que sea más liviana. Básicamente lo que ocurre es que la luz de las estrellas, de las galaxias, de los planetas, básicamente es capturada por este espejo, es redireccionada por una serie de ópticas y eventualmente pueden ver que llega en la parte intermedia de una especie de estructura donde están apoyados los dos instrumentos que lleva esta misión. Por un lado, el instrumento de campo amplio, que tiene básicamente una cámara de 300 megapíxeles que permite observar el cielo con un campo de visión 100 veces más amplio que Hubble. Vean el tamaño de ese instrumento. Es básicamente aproximadamente unos 2 metros de largo. Realmente son instrumentos muy grandes. Y al otro lado está el instrumento que se llama cronógrafo, que nos permite obtener imágenes de exoplanetas. Y luego tenemos debajo lo que llamamos la plataforma. Ahí se encuentra todo lo que es los sistemas de comunicación, la electrónica, las computadoras, los sistemas que permiten la propulsión de este observatorio, que se va a encontrar a 4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, algo que se llama el punto de Lagrange número 2, que queda aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de distancia. En ese lugar tan frío va a encontrarse esta misión tan apasionante. Y acá dentro de la sala limpia, un muro que tal vez podría pasar desapercibido es muy importante en realidad. Cada de estos cuadraditos que tenemos es un filtro de alta eficiencia, que es lo que permite que el aire fluya de afuera hacia adentro constantemente y partículas muy pequeñas no pasen. Así que sin duda, bueno, estos son filtros que se cambian aproximadamente cada 50 años y son fundamentales para que esta sala permanezca limpia. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado esta visita a la sala limpia
del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Sin duda un lugar histórico donde han pasado las misiones que hoy en día están haciendo descubrimientos increíbles y sin duda nuevas misiones que harán los descubrimientos del futuro. Si quieren saber más sobre nuestras misiones y descubrimientos, los invitamos a nuestro sitio web ciencia.nasa.gov y nada, será hasta la próxima. Muchas gracias.